Si nosotros partimos del Producto Interno Bruto por habitante que tenía Chiapas comparado con el promedio nacional, podemos decir que en términos relativos hoy en día los chiapanecos estamos un poquito peor de lo que estábamos en 1900. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una medida de carácter relativo, es decir, comparados con el promedio nacional. El único periodo de alto crecimiento económico que tuvimos fue el periodo 70-80. Y esto tiene que ver con qué, con que en esa época en Chiapas se comenzaron a construir enormes obras hidroeléctricas, comenzó la explotación de petróleo, se construyeron buena parte de las carreteras transversales que hay en la entidad, y también en esa época se creó la Universidad Autónoma de Chiapas. El antiguo CIES, que hoy es el Colegio de la Frontera Sur, dentro de muchas actividades que desarrollaron durante ese periodo. En esa etapa veníamos convergiendo con el promedio nacional, es decir, nos estábamos acercando al promedio del país. Sin embargo, también en el campo la situación no fue muy difícil, o sea, no fue muy fácil, o sea, porque en los 70 ya está la crisis del sector agropecuario, que se profundiza con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya ha pasado durante el periodo neoliberal, o sea, como ustedes pueden ver durante esta etapa, sobre todo lo que va del 80 al 93, es prácticamente una destrucción de buena parte de las actividades productivas del estado de Chiapas. Es decir, el cambio de modelo económico que se dio a partir de la crisis de los 80 y en 1982 resultó disfuncional para la economía de Chiapas, y buena parte de sus actividades productivas también salieron perdiendo, y entre ellas básicamente el campo. ¿Qué es lo que cambió la tendencia de caída? Básicamente lo que cambia esa tendencia de caída son los enormes recursos públicos que comienza a recibir el estado de Chiapas, producto del levantamiento zapatista, es decir, a partir de que los zapatistas visibilizan el problema de Chiapas, vienen recursos por tubería. De hecho, en 94 se duplica prácticamente el presupuesto del estado de Chiapas, nada más en relación al año anterior. Y hoy podemos decir que Chiapas es un estado pobre con un gobierno rico. ¿Qué es lo que ha sucedido durante este periodo? Ahí tienen ustedes una gráfica que nos da una idea de qué ha pasado con dos de los productos más importantes del campo chiapaneco, que es en este caso el maíz y el café. Es decir, ¿qué ha pasado con el valor de la producción de estos dos cultivos en términos reales? Es decir, deflactado el proceso inflacionario. Han tenido una tendencia en términos generales a la baja. En el caso del maíz es extremadamente significativo. Y esto tiene que ver básicamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en el caso del café, con la liberalización de las cláusulas económicas del convenio de la Organización Internacional del Café. Es decir, estos dos aspectos de alguna manera golpearon de manera importante y significativa al campo chiapaneco. O sea, le rompieron la columna vertebral al campo chiapaneco, que estaba en estos dos cultivos, es decir, el maíz y el café, que esto se había creado hacia el último cuarto del siglo XIX, ¿verdad? Es decir, cuando se comienzan las plantaciones cafetaleras en el estado de Chiapas. ¿Qué ha pasado en regiones especializadas como la Frailesca? Pues prácticamente es una zona de desastre en el caso de la producción maicera. Sí, o sea, si ustedes ven la superficie cosechada que estaba nada más en 1999 y la comparan con el 2013, y ustedes se darán cuenta cuál ha sido la disminución del granero de Chiapas y uno de los graneros de México. En términos de la producción, igual, por lo consiguiente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Frailesca, después de que se consideraba el granero del estado de Chiapas, ha dejado de ser. De que el estado de Chiapas, que tenía una producción excedentaria en maíz y que aportaba maíz al país, se ha convertido en una entidad deficitaria.
Ustedes pueden ver de que viene maíz que se trae en el peor de los casos de Sinaloa. Hace algún tiempo, cuando se tenían las cuotas de importación, y me encontré, por ejemplo, de que estos de Buenaventura importaban maíz de Estados Unidos, que Maseca importaban maíz de Estados Unidos, que Minsa importaba maíz de Estados Unidos. Sí, el Buenaventura se instaló inicialmente en la Frailesca para criar pollos, aprovechando la producción maicera de la Frailesca. Pero con el Tratado de Libre Comercio, pues les salía más barato importar maíz quebrado de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los indicadores que no se mueven? Población de 15 años o más analfabeta, seguimos ocupando el primer lugar. Población de 15 años o más sin primaria completa, seguimos ocupando el primer lugar de todo el país. Son indicadores más difíciles de mover y tienen aspectos de carácter estructural. El porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento, seguimos ocupando el primer lugar. Y el problema del ingreso, que es el problema fundamental en el caso de Chiapas. Es decir, porcentaje de la población ocupada con ingreso de hasta los 2 salarios mínimos. Es decir, la población que se puede considerar pobre, seguimos ocupando el primer lugar del país. Por eso es que yo digo de que es la política Bull Robin, que esta transferencia de recursos ha beneficiado a las élites políticas de nuestra entidad. Hoy estas élites tienen una correlación de fuerza mucho más favorable de la que tenían hace algunos años. Yo creo que nunca han tenido una correlación de fuerzas tan favorables estas élites chiapanecas, y esto es precisamente gracias a los recursos públicos que llegan y ellos los despilfarran. Parte lo dan como dádivas o limosnas sociales, parte va a maiceo y la tajada grande se la roba.